En Fresa y Chocolate, una maravillosa película cubana de Tomás Gutiérrez Alea, David es un joven comunista y algo doctrinario, lleno de prejuicios, que gracias a su amistad con Diego, poco a poco se va destetando del sectarismo hasta el punto de que llega a discutir con su responsable político, que muy contrariado le dice: ¿tú qué te crees que es esto, comunismo francés? Pareciera que en Cuba pensaran que el comunismo y la izquierda francesa es como la cocina francesa, sofisticado y elegante. Hoy lo hablamos aquí, en Fort Apache. Bienvenidos. De comunismo francés y de la izquierda francesa en general hablamos esta noche en Fort Apache con 6 invitados de lujo. A mi izquierda, Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Bienvenido una vez más a este plató. Gracias a vosotros por invitarme. No podía faltar este debate Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política de la Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Por qué no podía faltar? Porque hacer un debate sobre la izquierda francesa sin que esté Jorge Bestringe es poco menos que un suicidio. Hombre. Muchísimas gracias por venir. Marga Ferrer, gracias. Dirección Federal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. Manolo Moneré, otro que tampoco podía faltar, que no necesita más presentación en este programa. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Pablo. Juan Antonio Barrio, portavoz de Izquierda Socialista, miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenido a este programa. Buenas noches, Pablo. Y cierra la mesa el Benjamín de la noche, Brais Fernández, de Izquierda Anticapitalista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Pablo. Enseguida vamos a empezar con este programa tan especial. Vamos a ver qué nos tienen preparados los guionistas en el punto de mira. Hace más de un año, el socialista Hollande ganó las elecciones presidenciales de la República Francesa y el país sigue inmerso en una profunda parálisis. El paro no ha dejado de aumentar, la popularidad del presidente se ha derrumbado y Alemania sigue dictando las políticas en Europa. A la vez, el ultraderechista Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, no deja de subir en las encuestas, posicionándose como la principal alternativa de gobierno a los socialistas. El Front de Gauche, liderado por Mélenchon, ha surgido como principal fuerza opositora a la izquierda del Partido Socialista, agrupando a disidentes socialistas y a los comunistas. Mientras, el nuevo partido anticapitalista, proyecto de izquierda radical liderado por el joven cartero Vincent Pinot, no ha terminado de consolidarse como fuerza nacional. Ahora la izquierda francesa se enfrenta al reto de construir una alternativa al gobierno de Hollande, a la vez que se opone al ascenso de la extrema derecha. Hoy, en Fort Apache, hablamos del pasado, presente y futuro de la izquierda francesa. Arrancamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6. En un minuto, un balance rápido del gobierno Hollande. Jaime. Bueno, pues el balance podría ser decepción general en la izquierda social por su política en relación a la crisis de la eurozona, por su política interior con los inmigrantes, ¿no? Y también por el retorno a esa política imperialista en Mali y en la República Centroafricana, ¿no? Y por otro lado, envalentonamiento, ¿no?, de la nueva extrema derecha, con Marine Le Pen, que trata de ocupar una parte del espacio que legítimamente correspondería a la izquierda. Gracias, Jaime. Jorge. Ese espacio ya no corresponde a la izquierda, al menos a la izquierda entre comillas. Vamos a ver, la diferencia entre Hollande y los anteriores dirigentes socialistas que ha habido en Francia es que están intentando aplicar una política inversa. El cartel de las izquierdas en los años 20, Léon Blum en el 36, Mitterrand, empezaban por medidas de izquierdas, vamos a resumir, repartosas, vaya, para entendernos, para luego, desgraciadamente, frente a, bueno, al capital, al muro del dinero, etcétera, virar a la derecha y desmontar lo que habían hecho. Yo creo que Hollande está intentando la inversa. Está intentando, digamos, sentar las bases de una cierta recuperación económica para luego pasar a la fase siguiente, es decir, no cometer el error de los anteriores. Lo que pasa es que, había tenido aquí una cosita, dice, antaño la primera... 12 segundos, dale.
No, pues todo. Entonces lo vas a Vamos tener... a cómo. ¿Qué coño? Entonces el segundo. Marga, Eso, minuto. después. Me encanta lo de políticas repartosas, ¿no? De repartir más o menos, eso me ha encantado. Lo voy a No, usar pero dos es veces, verdad, no lo digo negativo. Lo Pero es que por lo menos yo no hicieron lo sé, eso. no sé Vamos a tanto dejar a Marga. no sé tanto de sociología política como vosotros. A mí me da la sensación de que Hollande lo que es la comprobación empírica del fracaso del proyecto socialdemócrata a nivel europeo. La constatación empírica de que ya no tiene proyecto. Y de que todas las promesas que se hicieron unos meses antes en campaña electoral, empezando por las dos grandes, que eran la jubilación y la reforma fiscal, han acabado con reformas peores que las que hace Rajoy, porque aquí quien manda es Alemania. Hemos perdido el eje Franco-París-Berlín y lo hemos perdido porque el proyecto socialdemócrata no tiene sentido tal como se había entendido, y muchísimo menos comparado con los grandes socialdemócratas que has nombrado tú antes. Es la izquierda Es lo que yo creo que la percepción que yo puedo tener. Es la izquierda entre comillas. Vamos a dejar a Manolo. Manolo, tu minuto. Un poco diferente a lo que dice Jorge. Yo creo que no podemos entender lo que está pasando sin entender lo que podemos llamar la excepcionalidad francesa, que ahora se convierte en anomalía. O sea, en la Europa alemana del euro, que es donde estamos, no cabe un Estado como el francés. Tiene que ser desmantelado ese Estado. Su mecanismo es prácticamente la excepción que queda y, por tanto, una anomalía que hay que combatir. ¿Qué representa en esa anomalía Hollande? Hollande, yo creo que lo que representa es una frustración. Querría hacer lo que hizo Schröder con la Agenda 2010, quería desmantelar ese Estado, pero tiene un problema, el miedo al pueblo francés. ¿Por qué? Y ahí es donde aparece la Marine Le Pen. Lo que aparece es que en el pueblo francés hay todavía una cultura republicana que puede rebelarse. Y ese es el problema de fondo. El miedo al pueblo y la decepción del pueblo, claro. Se acabó el minuto. Juan Antonio, tu minuto. Bueno, pues yo coincido con Jaime en lo de los inmigrantes, matizaría lo del imperialismo en África, y en cuanto al tema socioeconómico, pues comparto en parte lo de Monereo. Es decir, ha habido un artículo de Paul Krugman que lo explicaba muy bien. O sea, hay que desmantelar el Estado francés, y en ese sentido, incluso Hollande, aunque para nosotros sea una decepción o una decepción frente a lo esperado, pues es un obstáculo. Entonces están intentando atacarle ideológicamente primero, de que es un Estado estancado, de que hay que sacrificar el Estado del bienestar y no se hace suficientemente, y posiblemente los mercados, esos que tienen cara y ojos, seguramente al final darán un toque a Francia si no cambia hacia la derecha más aún la política del gobierno francés. Cara, ojos y apellidos. Bryce, tu minuto. Más allá de lo obvio que se ha dicho, que vuelve a demostrar los límites de la socialdemocracia, que es incapaz de tener una alternativa de gobierno, pero también una alternativa de Europa, porque al fin y al cabo yo creo que eso es algo que le va a pesar mucho a Hollande también, ¿no? Su completa subalternización a los dictados de Alemania, que vuelve a reflejar la incapacidad de Francia para jugar un papel independiente en el mundo, ¿no? Como sí que pudo ser en la época de Gaulle. Yo creo que lo que puede abrir peligrosamente Hollande es el camino a la extrema derecha, que se consolida como alternativa de gobierno, ¿no? Y para finalizar, yo no estoy nada de acuerdo de que el enemigo de Europa sea el Estado francés. El capitalismo francés se ha construido en base a construir un Estado fuerte, y De Gaulle es un buen ejemplo de ello. Tenemos ya elementos para debatir, pero os voy a pedir que viajemos un poco en el tiempo. Es inevitable hacer un programa en España sobre la izquierda francesa, es inevitable no hablar del mayo del 68. Os voy a pedir también, porque en esta mesa esta noche hay muchos egos, empezando por el del presentador, que seamos breves en las intervenciones, porque este programa dura lo que dura. Os dejo encima de la mesa una reflexión maliciosa de Josep Fontana, que en su monumental Por el bien del imperio demuestra su desprecio, por utilizar una palabra suave, por esas movilizaciones estudiantiles que estaban condenadas en última instancia a fracasar porque se alejan del concepto que los historiadores manejan de una revolución. Dejo la pregunta en la mesa: ¿qué es lo que significa a día de hoy el mayo del 68 para entender la izquierda francesa? Barra libre. Pues en el fondo un romántico desastre. O sea, del mayo del 68 surge una especie de izquierda buenista, y lo que es peor, una izquierda que parte del principio de que el proletariado ya no es la clase elegida para hacer la revolución, puesto que no la ha hecho. Y por lo tanto hay que buscar otras cosas: antipsiquiatría, marginados,
lumpenproletariado, y es ahí cuando empieza uno de los elementos más graves que ha afectado al Partido Comunista francés, que es el alejamiento del partido en relación con su base natural, que es la clase obrera francesa, considerada en el fondo no revolucionaria porque no se movió suficientemente y por tanto había que buscar otro sujeto revolucionario. Bueno, mira, vamos, yo creo que la lectura que hace Jorge pues es bastante ahistórica, ¿no? O muy condicionada por el presente. Además, yo matizaría lo que escribió Fontana en ese libro, ¿no? Yo, más que de desprecio, diría menosprecio, ¿no? Es decir, subestimación del potencial. Entonces, no hay que olvidar que De Gaulle cayó en el 69 por un referéndum, y eso fue el efecto derivado del 68. Y cada vez que se recuerda cada vez que se recuerda el 68 en Francia, toda la derecha arremete contra lo que significa el 68, porque fue derrotada políticamente, pero abrió una brecha en el sistema, generó un subsuelo del que fueron surgiendo distintos movimientos sociales. No es cierto que la izquierda radical de entonces, eso alguna vez lo he discutido también con Pablo, fuera antiobrerista. Al contrario, la mayoría de la izquierda francesa era muy obrerista, demasiado obrerista. Era no solo antiobrerista, sino antiestatal. Todos los trotskistas estaban ahí. Escucha, Jorge, pero si hasta se proletarizaron muchos después del 68, incluida la extrema izquierda española, la obsesión que había era la proletarización, ¿no?, de la mayoría de la izquierda radical. Yo creo que el 68 generó un nuevo ciclo de movimientos sociales frente al cual emergió la contrarrevolución neoliberal, que sí supo disociar la cuestión social de la cuestión cultural y artística, pero porque desgraciadamente ¿y los líderes del 68 ahora dónde están? Hombre, perdona, ¿dónde están? Escucha, no confunda, mira, Alain Crimin está en el mismo sitio. El único. No, hay muchos, tú no te fíes. No, perdona, Jorge, pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de generación, no se puede entender el movimiento ecologista. Mira, Noël Mamère, por ejemplo, que por cierto ha dimitido hace poco del partido francés. Noël Mamère, es decir, tú ves hoy los animadores de los principales movimientos sociales, los sindicalistas alternativos, y ahí hay una capa del 68 que sigue estando viva. Qué bueno eres, qué bueno las proyecciones eres. La palabra Bryce. Bueno, creo que este debate deja claro que las herencias no son algo que se poseen, sino que son un campo en disputa. Y a mí, sinceramente, me parece que lo que queda de mayo del 68 fundamentalmente son las conquistas que hoy está intentando recortar el neoliberalismo. Es decir que el 68 francés no valió de nada, o que fue lo que precedió a la aparición de la posmodernidad es completamente falso, y es juzgar el proceso a posteriori, que por cierto es lo que han hecho los nuevos filósofos franceses. Y es una lectura completamente falaz que obvia que entre 7 y 10 millones de trabajadores ocuparon las fábricas, obvia que De Gaulle y el régimen entró en una crisis realmente ¿Y los 6 o 7 millones de trabajadores ahora dónde están? Hombre, ¿dónde están? En Francia no hay trabajadores. Bueno, pero eso es otra parte del debate, pero entonces, es decir, medimos lo que pasó en Francia en el 68 por lo que ocurrió ahora. Es decir, no fue un momento histórico que abrió la oportunidad de cambiar las cosas. Vamos a ver el juego. Juan Antonio. Vamos a ver, yo creo que el 68 no se puede mitificar, pero tampoco simplificar y banalizar. Es verdad que no hizo la revolución política, aunque tuvo influencia política, pero tuvo mucha influencia social. Sí. Yo creo que cambiaron las relaciones... Y cultural, efectivamente. Yo creo que cambiaron lo que se podría llamar los valores postmateriales, ¿no? Introduce a Francia... Francia era un país en eso muy formal, introduce una distinta relación maestro-alumno, introduce una relación distinta padres-hijos, introduce una sexualidad distinta, introduce unas costumbres que en Francia todavía eran muy convencionales y muy de justo después de la Guerra Mundial hasta llegar a ese momento. Y todo eso lo cambia y también tiene una influencia política. Se hablaba de trotskismo, pero ¿dónde está el maoísmo? Claro, el maoísmo era muy importante en el mayo del 68. Ha desaparecido, en mi opinión, bien desaparecido. Yo tengo mucha más simpatía por el trotskismo, como supongo que algunos de esta mesa, o por lo que se ha llamado post-trotskismo, porque tampoco aquello era un trotskismo de manual. Era, bueno, pues un trotskismo mucho más abierto, como ahora puede estar representado a lo mejor en esta mesa también, ¿no?
Manolo. Sí, yo creo que debíamos hacer un esfuerzo por ver las cosas históricamente ya, ¿no? Hace ya muchos años de esto, y ya somos muy mayores, los que teníamos 18 años justamente en el 68. Yo creo, ¿cómo lo veo yo ahora, no? Más allá de la fobia y la filia, una oportunidad perdida. ¿Ante qué? Ante una crisis de régimen. Y yo creo que en Francia hubo una crisis de régimen y que encontró una izquierda incapaz de sacar lecciones de esa crisis de régimen y de ir más allá planteando una nueva república. No era seguramente la revolución socialista, pero tampoco era el que dase a esperar la reacción del gaullismo. Y yo creo que eso ha funcionado históricamente y yo creo que hay una gran responsabilidad en la izquierda francesa de eso, en el partido más fuerte, que era el Partido Comunista Francés, pero también en sectores de la extrema izquierda que consideraban que prácticamente ya estábamos en un proceso de revolución socialista. Yo creo que no, era una cosa mucho más coherente y mucho, en el fondo yo creo que mucho más radical. Era la crisis de un régimen que alumbraba a su vez una reacción que se estaba haciendo ya universal. Ante eso, yo creo que el fracaso de la perspectiva del 68, el fracaso histórico de esa perspectiva, ha dejado el campo abierto a muchas opciones que luego después vinieron. Pero cuidado, la clave para mí es que hay que empalmar el 68 con el gobierno del programa común de la izquierda. Si no hacemos esa soldadura, no entenderemos lo que luego ha pasado, que nos lleva a Jean-Marie Le Pen. Lo que nos lleva a Le Pen no es solamente, no el mayo del 68, nos lleva el gobierno fracasado del programa común de la izquierda. Marga. Yo es que no sé, la sensación que yo he tenido yendo a Francia, la relación que tengo es con el partido de gauche y con el Partido Comunista Francés, como es normal, ¿no? Es que este debate no existe, o no se da, y sobre todo entre la gente joven. Es decir, han pasado 45 años desde el 68, lo sé porque es el año en que nací, y que se ha debatido tanto dentro de la izquierda francesa sobre el propio 68, que es un debate que ha aburrido a mucha gente. Esto lo digo en los términos, pero a mí lo que me contaban era que la Francia de hoy no tiene nada que ver con la Francia de aquel momento. En primer lugar, por el fenómeno de la inmigración, ni siquiera París tiene que ver con el París de aquel entonces, ¿no? Este París hoy de barrios absolutamente africanos, afortunadamente, ¿no? O el que, ¿Cómo que afortunadamente? Porque o sea, afortunadamente... Ahora voy contigo con eso. Lo discutimos ahora, si te parece, ¿no? Pero en cualquier afortunadamente. Caso... pues no, mira, te voy a conceder que puede ser que tengas razón en el sentido que no tienen por qué estar todos juntos, pero en cualquier caso que la Francia de hoy no tiene nada que ver con la de aquel momento, ¿no? Y yo creo que hacer esas comparaciones pues puede quedar bien literariamente, pero creo que me da la sensación que no tiene mucho que ver con la situación que puede haber ahora, ¿no? Más allá de que a nivel político sí tenga, por supuesto, una influencia y el debate continúe, ¿no? Pero en la Francia de hoy me parece una Francia radicalmente diferente. Un tema crucial, me encantaría quedarme en esto del 68 y aparte a mí que soy un amante de la Realpolitik, plantear que bueno, al final la mayoría silenciosa y los militares se ponen con De Gaulle firmes y después podemos hacer teorías sobre el subsuelo de lo que significa el 68. Y el PCF también se pone con pero por desgracia no podemos entrar en eso, que es lo que a mí me gustaría. Hay que avanzar, vamos a entrar a lo que te gusta a ti, que es la cuestión de qué es lo que significa la inmigración en Francia y el crecimiento del Frente Nacional en los barrios obreros para entender las perspectivas de la izquierda en Francia. Y este es tu tema. Sí, es tu tema. Yo voy a decir lo que me dé la gana. Como eso como siempre tú en este programa. Vamos, una oportunidad perdida. No fue una oportunidad perdida, fue una oportunidad machacada por Moscú y por el Partido Comunista Francés y por la CGT. Hay que decir las cosas como son. O sea, Mayo Sesencho hubiera podido tomar el poder, solamente que no le dejaron, le pararon por Yalta, por aquellos pitos, flautas, etc. Luego no era tan romántico. Sí era romántico, no era tan romántico. Sí era romántico. Lo que no fue romántico fue cómo le pararon, ¿verdad? Que fue, eso sí que fue Realpolitik. Segundo, perdónenme, de mayo del 68 nace un odio al Estado por parte de los trotskistas y por parte de los anarquistas, que por otra parte es normal, yo lo entiendo, está dentro de su ideología, y un odio a la clase obrera que para ellos, en definitiva, no estuvo a la altura. Bien, 3. Socialdemocracia. Ahora sí suelto esto, como, si no me muero aquí mismo, ¿eh? Antaño la Primera Internacional decía, por lo demás equivocadamente, que los proletarios no tienen patria. Hoy es el pueblo el que piensa, y con alguna razón, que son los ricos los que no tienen o ya no tienen patria. Bueno, pues el problema de la socialdemocracia francesa es que está con los ricos. Y por tanto ya no tiene patria. Por tanto, usted vamos a desmontar. ¿Por qué no? Mundialicemos. La Europa no. Hasta Ucrania. ¿Por qué no? No. Hasta Kazajstán. ¿Por qué no? Hasta China. Vale. Entonces,
Me decía un redactor por el pinganillo, nunca empieces un debate con Jorge Bestringe, que va a ir por donde él quiera. No, voy a donde la inmigración. Voy a donde la inmigración. Mi mitad francés está de esta situación. Es insostenible. ¿Qué es lo que es insostenible? Es insostenible barrios en los cuales la policía no puede entrar a partir de las 6 de la tarde. Es insostenible barrios donde existe literalmente una comunidad que no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la civilización, ni con los métodos franceses. Pero nada. Es decir, por favor, déjame acabar. Vamos a dejar acabar a Jorge, pero déjame acabar, por favor. Hay que autolimitarse. ¿Perdón? Termina. No, vamos a dejar terminar. ¿Cómo voy a limitar nada? ¿Cómo me voy a limitar? Hombre, si yo medio francés y lo veo cada vez que voy allí, voy cada 2 meses. Es insoportable. Llega un momento en el cual, bueno, por ejemplo, aquí en España acaban de decir, no, es que los hindúes de Badalona, no sé dónde, dicen que no se ponen el casco porque no se pueden quitar el chisme este que llevan arriba, porque... Bueno, pues que en Francia es igual. O sea, el comunitarismo lo ha invadido todo. Y no se puede comer cerdo en las escuelas, porque claro, viene uno y dice, no, que yo con solo ver el cerdo me da un patatús, poligamia, ¿por qué no poligamia? Por cierto, una gran parte de los disturbios que ha habido en las ciudades francesas no proceden de magrebíes, sino de subsaharianos. ¿No te das cuenta que te mueves en una contradicción? Estás hablando... Yo no me veo en ninguna contradicción y voy a lo que voy. Y voy a lo que voy. Acaba en 20 de familias poligámicas donde el padre solo aparece a fin de mes para cobrar los subsidios sociales, pone a las mujeres a competir entre sí, y es un auténtico caos. Y entonces, Le Pen. Le Pen. Le Pen y la inmigración. Solamente una cosa. En las últimas elecciones, Mélenchon estaba 4 puntos por delante de Marine Le Pen. Bien, hay un programa en televisión, y yo era votante potencial de Mélenchon, y de hecho voté por él. ¿Y qué dice yo, Mélenchon? Voy a legalizar los sin papeles. De hecho, la marcha a la cabeza y dice, adiós muy buenas. Adiós muy buenas. 15 días después, Marine Le Pen estaba 7 puntos por delante de él, con en el fondo el mismo programa económico. Tienes que dejar dar juego. Vamos a ver, ¿no te das cuenta que, por un lado, has hecho una cita diciendo que la socialdemocracia está con los ricos y luego te has pasado a un discurso culturalista? ¿Eso qué es? Sí, pues que te has dedicado a hablar de las diferencias, de que si no se adaptan a la civilización francesa y demás, ¿no? Sin la población trabajadora inmigrante que llegó a Francia en los 60, en los 70, yo estuve exiliado a finales de los 60 y primeros de los 70, ya había barrios con inmigrantes. Pero no era la misma, sí, perdona, hombre, luego están los hijos y la tercera generación. Y los subsaharianos. Sin esa población trabajadora inmigrante, el capitalismo francés no sería lo que es. Sin duda. Y luego lo que ha habido ha sido un proceso de segregación social, étnica, territorial y cultural de esas poblaciones trabajadoras no autóctonas, diríamos. Los que no les dejamos por felicidad vivir a barrios negros. Por lo tanto, el problema es social. No podemos convertir un problema social, la agravación de las desigualdades sociales en Francia, con un problema cultural. Bryce, rápido. Un programa sobre trotskismo, porque la cantidad de cosas que se dicen sobre el tema sin haber ojeado ¿Cómo sois los trotskistas cada vez que os mencionan la palabra? Pero mira, yo una cuestión esencial. El problema que pasa en la periferia francesa no es un problema tanto de inmigración sino como desigualdad social. Tú espera que en el Estado español, de aquí a unos años, con las políticas de la Troika, de empobrecimiento y precarización masiva de la juventud, en un barrio, yo soy de Vigo, en un barrio de Vigo, obrero, donde no hay trabajo, puede entrar la policía a las 6 de la tarde. Y entonces ya le echaremos las culpas a los inmigrantes. Es decir, lo que no tiene sentido es ese discurso que asocia la maldad del comportamiento de los inmigrantes... Yo no he dicho eso. No, disociándolo de las condiciones sociales. Y no, es más, hay una cuestión muy peligrosa también de fondo. El laicismo francés y el concepto de ciudadanía era un concepto de integración, para generar igualdad. O sea, al final, ese laicismo cuasi religioso lo único que hace es intentar dividir y generar conflicto en un punto equivocado. Quitemos el laicismo, quitemos el republicanismo y nada, alegría. Pórtate bien, Jorge. Las cuestiones sociales, la segregación territorial, etcétera, y sobre todo lo que, parafraseando a Norberto Bobbio, podríamos llamar las promesas incumplidas de la República Francesa. Es decir, al menos en Londres, claro, evidentemente luego tuvo un problema muy gordo, y es que la segregación total lleva a Londonistán.
Pero el problema es que la segregación de Francia, que no es una segregación formal, sino de hecho, porque las promesas de la integración no son tales, no te dejan entrar en la discoteca, no te dejan entrar en tal sitio, te mantienen en determinadas zonas, y claro, eso es lo que realmente genera la sensación de que no eres ciudadano. Y eso es lo que genera que al final la policía no pueda entrar. Pero las condiciones sociales y eso, y las condiciones de segregación en la práctica. Entonces, esas son las promesas incumplidas de la República Francesa. Pero vamos a ver. No, y afortunadamente, En relación con Inglaterra, donde practican la política de guetos, hombre, al menos los franceses intentan la integración. Por supuesto, pero la integración tiene que ser de verdad, Jorge, y no es de verdad. La integración es que yo me arranco, no por sevillana, aunque soy andaluz, sino me arranco siguiendo una parte del razonamiento anterior, ¿no? ¿Cuál? Que es la idea Manolo va a de que traducir a Jorge. no voy a traducir a Jorge. No voy a traducir a Jorge, pero yo creo que se entiende perfectamente lo que dice Jorge. Lo que quiero decir es que hablo de una crisis de régimen y lo ligué al gobierno del programa común. ¿Por qué hago esa relación? Porque el 68 culturalmente, en sentido fuerte de la palabra, tenía diversas lecturas. Y una lectura del 68 fue el gobierno del programa común de la izquierda y su fracaso. Y yo creo que eso cambió radicalmente la política, sobre todo del Partido Socialista, cambió la política de la socialdemocracia en toda Europa. Acordaros bien que en aquella época Felipe llegó en el 82, Krasi llegó en el 83, Kohl llegó más o menos en el 85, si mal no recuerdo. Es decir, estamos en un mundo que cambia y que eso tiene que ver con algo que yo creo que es muy importante para este debate que acaba de plantear Jorge, que es el siguiente. Las políticas neoliberales, el Estado neoliberal. O sea, yo creo que muchas veces nos equivocamos cuando hablamos de Francia y no darnos cuenta de algo que dije en mi primera intervención y que repito: el miedo de la élite francesa a su pueblo. Es decir, hay una conspiración organizada desde las élites para cambiar el modelo francés siempre que los franceses no se den cuenta. Ante esa realidad, fijaros bien, eso lo ha hecho o la derecha o lo ha hecho, entre comillas, la izquierda. Lo ha practicado, lo practicó Mitterrand, sobre todo en el segundo mandato, lo practicó Jospin posteriormente, lo ha practicado Sarkozy. Es decir, nos encontramos ante una situación de cómo poco a poco se va cuarteando el Estado francés y las políticas sociales del Estado francés, cómo por otro lado se agravan los problemas sociales y cómo a su vez se degrada la democracia republicana francesa. Ante ese contexto se cuartea la base social de los partidos de izquierda. Ante la desprotección, ante la pérdida de identidad y de referente, está claro que la gente necesita referente, identidad y protección, y si la izquierda no es capaz de darlo, alguien lo va a dar tarde o temprano, y yo creo que es la clave. Antes de decir una cosa y termino, el compañero, que yo creo que es muy importante, que era esto de la conspiración, sigo en ello, que es un poco el artículo de Krugman que hablaba, que era una trampa, que él señala, no Krugman, ¿no? O sea, que hay una conspiración contra Francia para desmantelar al Estado francés. ¿Por qué? Porque no todos los Estados capitalistas son iguales, no todos los Estados tienen la misma significación, y Francia es una anomalía en una Europa alemana, porque la Europa alemana solamente necesita un Estado, que es el Estado alemán. Pues te voy a decir que mi mitad francesa te dice que no voy a volver nos contigo, Marga, pero va a tener que ser después de Zapin. Adelante, Zapin Apache. El paro alcanza cotas históricas, el poder adquisitivo se degrada, el número de pobres aumenta como aumenta el de personas sin vivienda, y eso al mismo tiempo que se multiplican las manifestaciones en todas las calles del país y que los diputados de izquierda empiezan a pedir la dimisión del primer ministro. Miles de militantes de la extrema izquierda de Francia repudian la austeridad y la línea política del propio presidente que apoyaron. No es hora de autoflagelarse, es hora de luchar, de asumir nuestra política, de reivindicarla. El presupuesto para el 2014 obligará a nuevos sacrificios.
Es necesario lanzar a la izquierda para obtener un cambio social real y dar una vuelta a la página de la austeridad. Tenemos un gran problema con François Hollande porque está aplicando la política de la Troika, ha firmado los mismos convenios con Europa que había negociado Merkel y Sarkozy. Seguidores de Marine Le Pen presentes en su mitin en París, ni derecha ni izquierda, Frente Nacional, es el lema que enarbolaban algunos. Sarkozy y Hollande hacen exactamente lo mismo, desde hace 40 años. Han destruido Francia. Tenemos que arreglar muchas cosas y volver a lo francés, manteniendo a alguna gente que, aunque no sea de nacionalidad francesa, también puede ser buena gente. Volvemos del zapping. Hay una figura que también tenemos que analizar en este programa y es Mélenchon. Mélenchon, alguien que llega a declarar: si los mercados se atrevieran a desafiar la soberanía francesa y yo fuera presidente, haría desfilar al ejército por los Campos Elíseos. No es fácil encontrar en un líder de la izquierda no socialdemócrata ni socialdemócrata europea un estilo como el de Mélenchon, que recuerda más al de la izquierda latinoamericana. Tenía la palabra Marga. Antes de hablar de Mélenchon... Tienes que hablar de Mélenchon, no me hagas como Vestrijos. En este programa no puede ser que yo pregunte una cosa... A mí, sabes, además que para eso yo soy muy africanista y esas cosas sí me llaman la atención, y solamente decir algo, y estoy seguro que Jorge, espero que esté de acuerdo, y es que no es duro ir a un barrio de París y no entrar a las 6 de la tarde, lo que es duro es vivir en un país africano que te invadan los franceses, tener que cruzar una frontera llena de cuchillas, poder llegar a París y que encima te traten como un paria. El problema no es ese, Jorge, el problema es hacer de la diferencia del otro en la patria de la fraternidad la construcción de una construcción política. El problema, y también tiene que ver con Mélenchon, porque de recordar que Marianne fue quien le venció directamente su distrito electoral frente a Mélenchon, que no es diputado de la Asamblea Nacional, precisamente por enfrentarse directamente con Marine Le Pen en su distrito. ¿Y qué puede pasar ahora? Hay unas elecciones europeas en mayo que puede ganar el Frente Nacional. Pues claro, ¿qué te crees? Tiene un 24% de votos, el Partido Socialista está cayendo en picado, está en un 13 en un 14, el Front de Gauche puede llegar a un 11, tiene muchos problemas internos, incluida con la posición que tiene ahora Mélenchon. Con el PC. Sí, no te sumes al trotskismo, y hay dos trotskistas aquí que van a echar la culpa a PC de cualquier cosa. Eso ya cuento con ello, pero no te sumes tú. Yo a Jaime se lo perdono, pero a ti no. Me cuesta mucho más, de verdad, ¿no? Y tiene que ver con cómo hacemos... No, lo que ha tenido gracia es que antes se le ha echado la culpa a Jorge y han aplaudido los dos de la mesa con mucho entusiasmo, cosa que me encantaba discutirlo otro día. Pero hoy lo que sí tiene sentido, porque es verdad que hay divisiones dentro del Front de Gauche y dentro de cómo la izquierda francesa plantea un reto brutal, que es que puede ganar la extrema derecha en ni más ni menos que Francia. Unas elecciones europeas, no creo que lo ganen unas presidenciales, pero las europeas. Voy a ir, y eso sí nos lleva a un reto serio, ¿no? Voy a ir con Juan Antonio con una pregunta malvada. ¿Mélenchon representa lo que a vosotros os hubiera gustado que fuera Borrell en el socialismo español? La cosa es más complicada. Primero, Mélenchon, del cual me considero amigo, y es muy amigo de la izquierda socialista española, estuvimos juntos en un proyecto que se llama la República Social Europea, que era una especie de internacional, entre comillas, de las izquierdas socialistas europeas, ¿no? Y en ella estaba también Armand Désir, el secretario general actual del Partido Socialista Francés. Tantas partes. Yo creo que Armand Désir y Mélenchon, bueno, no tienen mala relación, a pesar de que ahora formen parte de organizaciones distintas. Y a pesar de los problemas internos del Front de Gauche, yo creo que Mélenchon tiene una muy buena relación con Pierre Logan, y al final esos problemas se pueden solucionar. Primero, porque es que no podemos olvidar lo que ha dicho Marga, y es que el avance de la extrema derecha está ahí. Y yo creo que frente a la extrema derecha no hay ni que banalizarla ni poner excesivamente el foco. Entonces, a mí quizás el error de Mélenchon fue poner excesivamente el foco, aunque está bien, no hay que banalizarla, porque banalizar a la extrema derecha solo sirve también para que suba, ¿no? Entonces, lo que sí que me parece importante es que al final hay un sistema electoral en Francia y hay una cultura de convivencia entre la izquierda que lleva, aunque los problemas puedan ser graves, es lo que se llama el balotage, es decir, que al final, en la primera vuelta de cualquier elección, tú votas por lo que quieres y en la segunda por lo menos malo de lo que queda. Entonces, esto si no ha quedado lo tuyo. Entonces, yo creo que esto es importante porque esa cultura debe seguir frente a la extrema derecha y debe servir, además, para llegar a acuerdos de mínimos. Yo creo que es verdad que tenemos que aprender de los errores del programa común de la izquierda del 74, pero por hacer un poco una frase, otra unión de la izquierda es posible.
si somos capaces entre todos de llegar a ella. Jorge y Jaime, pero me sois breves y me respetáis como cualquier patriota francés respetaría al general de Gaulle. Adelante, Jorge. Yo era votante de Chevènement. Cuando apareció Mélenchon, me pareció un tío cojonudo, me pareció una gran oportunidad, el Sí Podemos, me pareció de verdad, con toda franqueza, que había que votar por él, y voté por él. Porque fue el primero de la izquierda, sin comillas, en Francia, que no trataba a la clase obrera como los horteras, los pluc. Pluc significa hortera, los que no se han enterado de la marcha de la historia, ni de la globalización, ni de esas cosas importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dicho esto, no confundáis fue ministro de Formación Profesional, entonces él tenía mucha experiencia en el trato con la gente del proletariado de izquierda que todavía hay. Ahora, no confundáis extrema derecha con populismo a lo Le Pen. Cuidado que la hija no es el padre, cuidado. Es más lista. Es más lista. No solo más lista. Le ha pegado un giro de 180 grados al programa económico. En estos momentos, el parecido entre Mélenchon y Marine Le Pen es intervención del Estado que tiene, en fin, que ser el Estado director, nacionalización de empresas básicas... aumentar los salarios para los trabajadores nacionales, por ejemplo. Bueno, ¿no? bien. Es una diferencia sin importancia. Pero perdóname, yo soy profesor en la Facultad de Políticas y mi preocupación es qué hacen mis chicos en cuarto cuando terminan la carrera. Y los chicos que son pues de otro país, pues que se ocupa un poco el otro país. Yo no digo ni que haya que echarlo. Que no son de otro país. Aunque lo haya colonizado... Vamos a dejar acabar a Jorge. No he terminado. Ahora Jorge. No he terminado. Ahora termino. Ve terminando. Es decir, ¿qué hago? ¿Por la preferencia nacional o por la preferencia europea me pego un tiro aquí mismo? ¿Está prohibido? Es porque hay que uno no puede hacer, ¿cómo diríamos? Jerarquías. Eso no significa abandonar a los demás. Significa sencillamente que o la izquierda se entera o la izquierda... No lo comparto. Escúchame, cariño, escúchame. Hacedme caso. O la izquierda sin comillas se da cuenta de que tiene una clase a la que tiene que defender, que es la clase en la que siempre se ha sustentado, o si no, le va a pasar lo mismo que le ha pasado al Partido Comunista Francés. No he terminado, y termino ya. Que de ser el primer partido de Francia en 1945, no logró cobrar las indemnizaciones de elecciones porque se quedó en 3 diputados. Vamos, Jaime. Bueno, vamos a ver. Si queréis es el camino, pues vamos allá, hombre, ya está. Vamos a ver, si hablamos de Mélenchon, a mí me parece interesante ese ensayo que ha hecho y que trata de hacer de un nacionalpopulismo aprendiendo de las experiencias latinoamericanas, pero claro, el problema es que es un nacionalpopulismo en un país imperialista, ¿no? Y en un contexto de crisis. Por lo tanto, yo creo que si se quiere responder al populismo de la nueva extrema derecha, yo creo que sí, que claro que ha cambiado, habla de república, incluso Marine Le Pen habla de la resistencia y demás, frente al nacionalismo xenófobo, déjame hablar ahora, frente al nacionalismo xenófobo de Marine Le Pen, hace falta un populismo de izquierdas que no entre, precisamente que exija un cambio de marco. Es decir, limitarse a defender el chauvinismo del proteccionismo social menguante es situarse en el marco del desmantelamiento del Estado. Déjame hablar ahora. Es situarse en el marco del desmantelamiento progresivo del estado de bienestar. Hay que cuestionar ese marco dominante y ofrecer uno alternativo que sea la clase, y tú hablas de la clase obrera francesa es multicultural. No lo puedes negar. Un partido de izquierda no puede limitarse solo a defender a los trabajadores franceses de pura cepa, ¿no? Tiene que defender al conjunto de los trabajadores. No hay ningún francés de pura cepa. A relajar el juego en el centro del campo. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteaba Jaime en cuanto al tema de la especificidad de Mélenchon. Yo creo que no es por casualidad, habla castellano aceptable, que sus abuelos eran de Lula. Es pied-noir, su madre era de Jaén, si mal no recuerdo, y siempre ha estado muy pendiente, siempre ha estado muy pendiente de la experiencia latinoamericana. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece significativo de Mélenchon? Un poco lo que hemos discutido en otros programas, ¿no? Que al final el debate europeo va a tener que ser irremediablemente entre el populismo de la derecha
y lo que podemos llamar la estrategia nacional popular, para no hablar del populismo de la izquierda. Pues habla, hombre, no es te decir, claro. porque creo que eso es lo decisivo, eso es lo fundamental, esa es la clave. Lo que ocurre es que traducir eso en España es muy complicado. Sí, pero o la izquierda se hace patriota, pero, o serás la tercera. Pero vuelvo a esa idea. Es decir, y por tanto, cuando antes yo hablaba de una oportunidad perdida, lo digo ahora. Por ejemplo, para mí la centralidad del mensaje que hace Mélenchon es fundamentalmente la idea que en Francia casi no discute el establecimiento, que es poner fin a la Quinta República. Es decir, la idea de fondo de asamblea constituyente, de ir a una nueva constitución y encontrar ahí una nueva identidad de Francia, de una Francia compleja, plural, pero una Francia republicana que abre la perspectiva al socialismo, yo creo que eso sí que es una gran aportación que hace Mélenchon. Y digo una cosa curiosa, ¿no? Fijaros bien, ¿no? En estas cosas de la izquierda, porque estamos hablando de la izquierda, no siempre hay que meterse siempre con el Partido Comunista, una de las cosas curiosas de esta historia es que dos ex socialdemócratas son hoy seguramente los que tienen una visión más de izquierda, inclusive más allá de los propios partidos de tradición comunista. Estoy hablando de Mélenchon y de Óscar Lafontaine. Es decir, lo más curioso es que dos socialdemócratas están sintonizando muy bien con la herencia recibida, con las promesas incumplidas, pero que a su vez tienen un proyecto unitario de la izquierda. ¿Por qué? Porque al final lo que hay es que refundar la propia izquierda y organizar un proyecto que vaya más allá de los tradicionales alineamientos de esa propia izquierda. Bueno, yo creo que lo interesante en Mélenchon, es decir, porque no creo que se deba focalizar todo en torno al debate de Estado-Nación y la postura de la izquierda, es que ha conseguido reagrupar y reformular a la izquierda francesa para batallar en este periodo. Yo creo que eso es interesante y que no ha ocurrido en otras partes de Europa, ¿no? El tema de tú tener una corriente que surge del Partido Socialista, que surge con 2.000 militantes y ahora tiene 13.000. Es decir, es la única organización de la izquierda francesa que ha crecido en el último periodo. Lo que pasa es que ahora yo creo que el Frente de Izquierda se va a encontrar con varias tensiones. Mélenchon, por ejemplo, se opuso a la intervención imperialista en Mali, mientras que los diputados del Partido Comunista francés votaron a favor. No es por meterme por el Partido Comunista francés, es lo que han hecho, ¿no? El Partido Comunista francés, su secretario general, no descarta pactar con Hollande en la segunda parte de la legislatura, mientras que el Partido de la Izquierda lo descarta completamente. El Partido Comunista francés presenta listas con el Partido Socialista, mientras que Mélenchon apuesta por lanzar un bloque de izquierdas más amplio, etcétera, etcétera. Ahí la izquierda radical también tiene una responsabilidad. ¿Y para quién pidió el voto? ¿Para quién pidió el voto Mélenchon en la segunda vuelta? Bueno, claro, hombre, para la derecha, pero estamos hablando de no es tan distinto. Lo que dice el Partido Comunista francés no es tan distinto. Lo que hace el Partido Comunista francés, ya que estáis tan interesados, yo lo cuento, está haciendo referéndums en sus propias bases en las que deciden la gente si quiere ir en primera vuelta, en segunda vuelta o no ir en absoluto, como pasó la semana pasada en Marsella, en la que decidieron no ir ni en primera, ni en segunda, ni en tercera vuelta. Esta gente pues son los corruptos. Quiero decirte, es lo que hace el Partido Comunista francés, chicos, llaman esta mañana para preparar este debate y es lo que me cuentan y yo por lo menos sí que les creo, pero lo que tienes razón, Brais, pues es que el debate que existe hoy es que yo soy comunista, voy a ver, a mí no me importaría serlo, pero en este caso... ello, pero vamos, ¿no? El caso es que, sí, claro que me fío muchísimo, pero tienes toda la razón en el debate que está planteado, es decir, hoy en el Front de Gauche, que tiene 3 partidos políticos, ¿no? Que es la Gauche Unitaire, que creo entender que era... Tiene varios. Vale, pero bueno, grandes que son el Partido de Gauche de Mélenchon, un grupo trotskista, y el Partido Comunista francés, que es el partido más grande de tiene un debate interno, o post-trotskista. Estoy completamente de acuerdo, no, es que estoy de acuerdo o contigo, es decir, el debate es, y eso sí que aquí se va a dar más veces, es la idea de o pactamos con los socialistas franceses para vencer al Frente Nacional, que es una posición hoy mayoritaria dentro del Front de Gauche, y Mélenchon, que efectivamente plantea la idea del sorpaso, es decir, la idea de una manera más colectiva, vamos a vencer al Partido Socialista francés. Ese es el debate hoy en la izquierda francesa. Y a mí me parece un debate crucial. Entre otro momento, porque ya pasó alguna vez, que es que pasó el Frente Nacional por una división también en la izquierda en las presidenciales, y no fue hace mucho. Quiero decirte, no estoy diciendo mi opción, digo que es un debate que se recuerda hoy con mucha claridad lo que pasó cuando fue... Por el no, probablemente, no te digo que no. falta aliarse con el Partido Socialista. Claro. Que te
te digo que no mantengo yo una opinión porque no estoy allí, No pero en desde primera luego vuelta. este es el debate, y No a en mí este primera sí me vuelta. parece el debate interesante y fascinante en este momento de cómo se está produciendo. Por otra parte, hay fracturas del Partido Socialista francés, ¿no? Es decir, hemos visto a diputados del Partido Socialista francés votar en contra de Le Pen, de Hollande, en la Asamblea Nacional y en el Senado. Es decir, tradicionalmente el Partido Socialista francés tiene su izquierda socialista y se le permite vivir, no como aquí, ¿no? Entonces, y pueden votar sin que los expulsen, pero en cualquier caso se producen Bueno, movimientos. a mí tampoco El me han Partido Socialista expulsado, francés, no, el Partido Socialista francés hay movimientos y hay movimientos dentro del partido. No mienta el diablo. Quede claro que se puede ser comunista sin militar ni en el Partido Comunista ni en ninguna organización Yo voto trotskista. yo voto Lo comunista. digo ¿Algún como aviso a Hasta navegantes. los trozos. Llegamos al final del programa, 6 intervenciones, una para cada uno. Pensáoslo bien. Empiezo con Bryce, tu minuto de conclusión. Bueno, yo creo que el reto de la izquierda francesa es que el Frente Nacional no aparezca como la gran fuerza antisistema, y la gran paradoja que eso se ha ocurrido también por una parte, por la integración de una parte importante de la izquierda en las instituciones. No solo tenemos que jugar en torno al concepto de nación, sino también en ser capaces de agrupar los descontentos. Y yo creo que la subalternización de las fuerzas de izquierdas al socialliberalismo, al neoliberalismo, es lo que abre peligrosamente el camino a la extrema derecha, más que nada porque te impide a ti posicionarte como esa alternativa antisistema. Yo creo que la izquierda francesa tiene muchos retos, la izquierda radical, en la que yo me significo también, y no creo que lo haya hecho bien en todos los casos, para acabar con esa reflexión, que no creo que el Partido Comunista sea la encarnación del mal, y yo creo que el Frente de Izquierdas puede ser un buen inicio para algo unitario que desborde al régimen republicano. Hasta los trotskistas se hacen la autocrítica. Cuánta promiscuidad en el plató de Fortapache. José, Yo Juan Antonio. insisto en que efectivamente la izquierda tiene muchos retos en Francia, pero quizás el primero por afrontar es un tratamiento correcto del tema de la extrema derecha, y dentro de ese tratamiento correcto poner a la derecha francesa frente a sus contradicciones. No hemos hablado nada de la derecha francesa, digamos, tradicional. Va a seguir aceptando la disciplina republicana, es decir, que cuando haya un candidato de izquierdas frente a un candidato de la extrema derecha, votar por el candidato de izquierdas, lo cual es hasta ahora, así lo ha hecho el Partido Socialista en muchas ocasiones. Bueno, incluso en aquella ocasión famosa en que Jospin fue eliminado en la primera vuelta y quedaron Chirac frente a Le Pen, el Partido Socialista, tapándose todo lo que hubiera que taparse, pero promovió tal en base a la política de disciplina republicana que hasta ahora se ha llevado y que algunos líderes de la derecha empiezan a decir que no conviene hacer. Segunda cuestión social, es la cuestión principal, nada de nacionalpopulismo. El minuto. Un segundo más. Muchísimo. Y otra unión de la izquierda es posible. Se acabó. En definitiva. Manolo, tu minuto. Yo creo que también ahora es el momento de la esperanza y de las ilusiones. Yo no me siento derrotado con la situación de la izquierda en Europa, y mucho menos con la situación de la izquierda en mi país, que es España. No tengo ningún problema ante eso. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que la política no es solo programa, no es solo propuesta. La política es ilusión, es afectividad, es identidad, es imaginario, es lucha. Y yo creo que necesitamos una izquierda capaz de, a partir de los gravísimos problemas sociales y políticos imperantes, reconstruirse como un referente válido. Alguna vez he dicho también en este programa que la clave para mí del próximo periodo es quién gane el alma de los trabajadores, quién gane el alma de las clases populares. Claro. Y yo creo que esa es la gran estrategia, nuestra capacidad para ganarnos el alma de las clases trabajadoras, de las gentes que sufren, de las gentes que no tienen perspectiva, y darle a la gente la esperanza. Minuto, Manolo. Marga. Pues desearle lo mejor al Front de Gauche, no solamente en su construcción de lo que puede ser una izquierda unitaria francesa en todas sus partes, que además es muy diversa y muy rica, sino además también inteligencia a los votantes y militantes del Partido Socialista francés para, como decía Manolo, como ocurrió en Alemania con Oscar Lafontaine, puedan dar un paso y poder romper con las políticas neoliberales que traicionan no solo mejor de la socialdemocracia francesa, sino a lo mejor de la socialdemocracia europea, que insisto, yo creo que no es viable, ¿no? Yo creo que con frente a esa línea y sabiendo que tienes enfrente al ogro, que puede significar la extrema derecha, fijarnos más en cómo construimos que frente al miedo del otro, ¿no? Yo creo que son dos formas muy distintas de encarar la política, y yo de luego apuesto por la primera. Jorge, conclusiones. Muy rápidamente, en las últimas elecciones municipales que ha habido en Francia, el pacto republicano ha estallado. O sea, no ha servido para nada a la hora de parar al Frente Nacional. Es decir, de la misma forma que Besançon se estrelló, Mélenchon se estrelló, se
está estrellando y muy probablemente, desgraciadamente, no va a tener oportunidad. Deberían todos ver un discurso de Maurice Thorez, en que él hablaba de un socialismo a la francesa y de empezar a regular el tema famoso de la inmigración. Convendría rebobinar ese discurso, que fue un gran discurso. Bryce, el Antifa ni sustituye un programa, ni es un programa. Un programa es, como él ha dicho, recuperar el alma de la gente. Y si no se recupera el alma de la gente, la izquierda en Francia, al igual que la izquierda en España, no tendrá nada que hacer. Gracias, y entonces vendrán otros que en su lugar pues harán barbaridades, supongo, no lo sé. Jaime. Sí, yo creo que con lo que nos encontramos es con una absorción del Partido Socialista por parte del gobierno, con una crisis profunda de la derecha tradicional, y frente a eso, pues eso, hay dos actores posibles, ¿no? Uno por la extrema derecha nueva, renovada, diríamos, y otro por lo que significan el Front de Gauche, el NPA y demás, y lo que hay que hacer es disputar la hegemonía en las protestas que se están dando. Ahora estamos viendo en Bretaña, por ejemplo, que ha habido una gran movilización a esa extrema derecha, ¿no? Y, por supuesto, buscar la mayor convergencia posible en el plano de la movilización y electoral, ¿no? Pero desde la autonomía frente al Partido Socialista, no ayudarle a que se recomponga, apostando de nuevo por un mal menor que acaba facilitando el mal mayor del avance de la extrema derecha. Gracias, Jaime, muchísimas gracias. A los 6 propondré una conclusión. Si algo hemos aprendido de la izquierda latinoamericana y de una parte de la izquierda francesa, es que para ganar la izquierda debe ser patriota. El problema es que eso en España implica no agredir ni amenazar a vascos, catalanes y gallegos y defender el derecho de autodeterminación. Es una construcción discursiva difícil, pero ¿quién dijo que hacer política fuera a ser fácil? Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache. Te veo peligrosamente inclinado a la defensa de la idea nacional, lo cual me parece de puta madre, dicho sea de paso. A mí me parece de